Alumnas y alumnos del profesor EDC, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Por fin, por fin llegamos a continuar con nuestra serie de tips para comprar un cuchillo o una navaja, volumen 6. La geometría, uno de mis temas favoritos, y no solo eso, sino un tema sumamente controversial entre los hacedores, diseñadores, cuchilleros y los usuarios. Así es que vamos a ver si abarcamos todas las notas en este episodio o si lo extendemos uno más. Para mí es de mucha importancia y algo que me encanta, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos entrándole al tema, que es muy extenso. Tenemos básicamente cuatro geometrías y lo voy a ir partiendo por pedazos, ¿ok? Tenemos la geometría y primero se los voy a enseñar en dibujo para que lo puedan apreciar. Tenemos la convexa, que es como la ventana de una iglesia. Si lo volteamos al revés, es más visible, ¿verdad? O como una bala. El vaciado convexo, el plano o Scandi. Un Scandi es un plano, básicamente. Y el cóncavo. Y el chisel es formón, de cincel o formón, ¿sí? La geometría, el vaciado de cincel o formón. Ahí las tienen en dibujo. Ahora lo voy a poner con las navajas. Espero que de esa manera quede claro y sea de su agrado. Bueno, vamos a ir analizando poco a poco cada uno. El vaciado cóncavo, perdón, convexo. El vaciado convexo es el más fuerte de todos. Por ejemplo, lo podemos hallar en las hachas, ahí es muy claro. Y en esta navaja, una de mis consentidas con las que me obsesioné, y que por cierto, miren, le quedó el clip de la rata. Así es que ya lo puedo usar perfectamente bien. Y bueno, este era un vaciado recto o plano y con un filo en B. Y pues ahí reestructuré ese filo y la estructura de la navaja. Y como pueden ver, con las piedras le cambié la estructura, la geometría a la navaja, dejando una navaja con un filo fantástico. Voy a quitar el cuaderno porque aquí tengo mis notas. Así es que para que no se me olviden las cosas. Muy bien. Esta es una navaja con geometría convexa. A esto le vamos a llamar el vaciado o la forma primaria y al filo el vaciado o forma secundaria. ¿Ok? Por si hago mención, esta rayita de aquí que pueden ver le vamos a llamar el hombro. Y esta navaja podemos decir que tiene un hombro alto, elevado. Si se puede ver, ahí está. Así es que ahora vamos a ver una convexa, un cuchillo convexo, que prácticamente no tiene hombro y podríamos decir es un cuchillo completamente convexo.
del lomo al filo. ¿Sí? Ahora bien, sobre el filo convexo. Este lo vamos a usar para trabajos rudos y a todas estas geometrías les podemos agregar un subfilo en el vaciado o la forma secundaria, agregarle, que es lo que muchos hacen, un filo secundario en el filo. Sí, ya sé, es complejo, pero bueno, al mismo tiempo estoy tratando de traducir del inglés al español. Aquí, ahí se ve, si lo alcanzan a ver el brillo, ese es el filo, no llega a un punto cero como llegaría este. Se le llama geometría Scandi, con un vaciado primario bajo y con un vaciado secundario, forma secundaria que llega a un cero, a un punto cero. Es sumamente filosa, pero al mismo tiempo, perdón, el cuchillo es sumamente filoso, pero al mismo tiempo lo va a hacer más propenso a que se lastime, a que se astille y que se quiebre incluso. El vaciado plano es más versátil, este es el más versátil de los cuatro, es resistente. Aquí va a depender mucho también de dónde empieza el vaciado y si tenemos un hombro alto o bajo. Como podemos ver, aquí es alto. Como podemos ver en el Scandi, es bajo. ¿Sí? También plano. Ahí podemos ver el vaciado más o menos a la mitad, un poquito más arriba del cuchillo. Y a este se le llama un vaciado en tipo sable, un saber grind. Ahí hay mucha controversia porque pues muchos cuchilleros dicen no, la realidad es que no existe el vaciado Scandi, es un vaciado de sable, eso es lo que es, no es no es un Scandi, y ahí van de un lado para otro. Pasemos al cincel o formón. Aquí, ¿cómo es este? Aquí lo tenemos. De este lado es casi recto, ¿verdad? Y es un tipo muy raro este filo, porque es recto el vaciado secundario, primario, perdón, y termina en cero. Aquí no hay un filo, un subfilo, termina en cero. Pero por el lado, la cara del frente, tenemos que el vaciado primario tiene, aquí tenemos un vaciado secundario y termina ese en un punto cero. Ahí ya no hay un subfilo, sino es muy agradable y muy notorio el vaciado primario y el secundario. El hombro a la mitad o casi a la mitad. Ahora, también el cincel es un filo muy versátil. La geometría es muy versátil en este filo
según lo he probado. Aquí tenemos un ejemplo de el cóncavo, la geometría cóncava, que es más como para un trabajo, un rebanado más fino, con el hombro alto. Luego hablamos sobre las formas, ¿verdad? Si es un clip point, un drop point y demás. Ahorita me estoy enfocando en los vaciados y en los filos. Y bueno, se adelgaza muchísimo de la espina a donde llega el hombro y a partir del hombro se adelgaza muchísimo y este va a ser un excelente rebanador. Hay muchas variantes en todo esto, muchas, y de diferentes cuchilleros muy famosos. En la geometría, como bien lo sabemos académicamente, una de las cosas que más importa son los ángulos. Entonces aquí va a influir muchísimo todos los ángulos, desde si es absolutamente plano y va decreciendo, se va adelgazando, hasta qué punto lo adelgazan. Este es absolutamente plano, no tiene hombro, porque este es más bien un tipo, se le podría llamar hombro, sí, pero es más un tipo arpón, este pequeño switch que tiene aquí es más estético que otra cosa. Entonces, la forma o vaciado, que también le podríamos llamar el tipo de debaste o de lijado de la hoja, ¿verdad? Tanto de la primaria como de la secundaria, va a influir mucho en la manera de cortar. Por ejemplo, los filos más delgados tienden a doblarse o a astillarse con más facilidad. Y bueno, o sea, los moras son un gran ejemplo porque se adelgazan tanto, llegan a su punto, al punto cero, y generalmente ahí encontramos, después de usarlos, tienen la tendencia a astillarse mucho. Tenemos dos tipos de filos. El filo para trabajo fino y el filo de trabajo, el de trabajo en general. Un filo fino se pierde con rapidez, ¿sí? 4 o 5 cortes, también dependiendo del acero y de la manera de haberse afilado, pero en general el filo fino se va a perder en menos de 12 cortes, a diferencia del filo de trabajo, que ese nos va a durar y a rendir mucho más. Por eso, a la hora de afilar, por ejemplo, los profesionales, tanto en la cocina como en otras áreas, mencionan que no es necesario pasar de la granulometría del 3000. Entonces, ya después de eso, pues es el gusto de cada quien, pero funcionalmente podríamos estar hablando de 1500, de 1000 a 2000 en cuestiones de granos. Así es que tenemos esos dos tipos de filos. Es importante también saber que hay aceros y hay geometrías que les viene mejor un filo dentado, no aserrado, sino que el filo tenga más dientecitos y no que esté perfectamente liso, ¿sí? Eso va a depender también del acero y de la geometría que se esté ocupando. Como les decía, los filos más delgados van a tender a astillarse o incluso a doblarse un poquito, y eso lo notamos cuando les echamos algo de luz y resplandece o brilla un poquito. Ahí vemos que se ha doblado un poco el filo. Pero su capacidad de rebanar o de cortar es mayor
a la de un vaciado más grueso. Ahí intermediariamente tenemos las geometrías rectas o planas, que como les digo son más universales. Es más complicado que eso, pero bueno, digamos que este es geometría palitos 1. Y bueno, también otra de las cosas es, estos en teoría serían más fáciles de afilar. Eso va a depender también de la capacidad de cada quien y de las herramientas que estemos usando para afilar. Nada más les estoy dando generales, que me han pedido mucha información al respecto. Entonces, si gustan, a partir de esto, pues vamos avanzando en cosas más específicas, dependiendo de sus preguntas y sus comentarios y de lo que vaya saliendo, ¿sale? Otra de las cosas importantísimas en esto es cómo se relaciona todo lo que les estoy diciendo a el objetivo del diseño de la geometría. No es lo mismo una navaja que está pensada para un uso táctico, ¿verdad? O un cuchillo que está pensado para un uso táctico, a una herramienta que está pensada para un uso EDC, ¿verdad? O para un uso, digamos, bushcraft o universal, o una que está pensada para tallar madera. Pensarían, pues el cincel no es para madera, efectivamente, y es para muchas otras cosas. Pero, por ejemplo, estos cuchillos a mí me tienen sorprendido de la calidad de este filo. No pensé que fueran tan buenos. Y la realidad es que estoy fascinado con este filo. Ahorita podría decirles, es mi geometría favorita. Pero, volvemos a lo mismo. Sí, pero ¿para qué? Esta la encuentro, el cincel, el filo en cincel o la geometría en cincel, la encuentro sumamente versátil, como podría ser la geometría recta, a diferencia de, vamos a poner estas aquí, que siento que son más versátiles que una convexa y una cóncava, que son un poco más específicas, una más para uso más rudo y otra para rebanar mejor. Ahora, ¿cómo sé esto? Pues porque fui probando, como pueden ver ahí vienen los nombres de las navajas y cómo fueron cortando en diferentes materiales. Ese fue la madera, aquí en este hule. Aquí podemos ver cómo fueron cortando y qué tan limpio o no fue el corte, o cuánta resistencia ofreció, se opuso al corte, ¿verdad? O si, ¿cómo iba esto? Ah, sí, creo que así. Por ejemplo, aquí podemos ver el Tough Light, que ya le hace falta su buena afilada, y por el tipo de geometría y de hoja que tiene, fíjense cómo cortó nada limpio, ¿no? Con un corte recto de empuje, un push cut. Así es que algunas las probé exactamente con el push cut de empuje y otro con jalando hacia atrás. Entonces aquí también tengo pues otros pruebas, ¿verdad? De corte. Y bueno, eso me lo he pasado haciendo un par de días y no les podría decir cuántas hojas de revista y cuántas hojas recicladas empleé, porque pues fueron un titipuchal, llámese muchas. Pero cosas a tomar en cuenta también dentro de todo esto, pues es el grosor de la espina, el grosor de
nuestro cuchillo, su grosor total y cómo va reduciéndose hasta el filo final, ¿no? El grosor detrás del filo, que por eso siempre tomo cuando estoy haciendo una revisión, una crítica, tomo qué tan delgada es la geometría detrás del filo, ¿ok? Obviamente aquí vamos a ver, aquí se ve bastante bien. Voy a acercarlo un poquito, espero no arruinar todo. Va a ser muy diferente el grosor detrás de una geometría cóncava a una de cincel, a una recta, a una convexa. Ahora, la de cincel, curiosamente, es como la mitad de una recta, si se dan cuenta, de una geometría recta. La más fina va a ser, obviamente, la cóncava y la más gruesa, la convexa. Y por eso esta va a ser, en general, más fuerte que la cóncava. Y las más universales, siento yo, son la plana o versátiles, la plana y la de formón o cincel. Ahora, requiere más control la de cincel por la forma de la misma, por cómo está diseñada. Pero, por ejemplo, de los cuchillos más filosos japoneses que hay son los que emplean para el sushi. Y esos cuchillos tienen esta forma. Nada más que esos sí son planos de la parte trasera. Hay una navaja muy bonita que espero en alguna de esas poder conseguir, de la misma marca de Emerson, que es la CQC7, en tanto que es absolutamente plana de un lado, y me muero de ganas por conseguir una y probarla. Así es que, pues bueno, ya llevamos 22 minutos, así es que vamos a ver qué más. Porque son muchos los apuntes que tengo para ustedes. Mientras más corto o bajo sea el vaciado, el ángulo va a ser más obtuso de la forma primaria, lo cual quiere decir que el cuchillo va a ser más resistente, ¿sí? ¿Por qué? Porque, y por eso los tantos son tan resistentes, porque por aquí viene el vaciado, ¿sí? Más resistente a algo plano, que algo plano, si se astilla aquí, la astillada puede recorrer toda la navaja o el cuchillo. En cambio, a diferencia de aquí, están distribuidas las fuerzas de tal manera que lo hace un cuchillo, o puede ser una navaja, más resistente. ¿Ok? La punta de las navajas y los cuchillos se va a asemejar mucho al vaciado. Y tenemos puntas como esta, súper finas. A ver si la puedo contrastar aquí. Una punta sumamente fina que, si hay movimientos laterales a la hora de clavar o de estar cortando, y si hay presión lateral, lo más probable es que esta punta se quiebre, como podría ser también el caso de un buen ejemplo sería el Spyderco PM2. Ocurre en muchas ocasiones que el uso de esa navaja, al usarse con fuerzas laterales, se quiebra. Podríamos decir lo mismo de esta geometría recta. No hay mucha fuerza de oposición hacia la lateralidad.
pero es muy diferente a una geometría cóncava, ¿verdad? Donde es sumamente potente y fuerte esta punta y dudo que se truene, como lo podemos ver también en este cuchillo. Están hechos para un uso específico, ¿verdad? Lo mismo que esta punta. Es una punta fuerte. Ahora, también hay vaciados compuestos y mixtos. Esos, yo creo que hablaremos de esos en otro momento, porque primero se me hace importante abarcar estos y poder ir entendiendo su funcionamiento. Y cómo es importante no obsesionarnos con el filo fino. El filo fino lo vamos a perder rápido, pero el filo de trabajo, ese es el que se va a mantener durante incluso semanas, o hay aceros que los pueden mantener meses, pero ahí depende de varias cosas. Depende de la geometría total, depende de... ¿Dónde lo puse? Aquí está. De la altura del vaciado, ¿verdad? Si es una altura media, si la altura, el hombro está acá arriba, y de la forma primaria del vaciado primario, ¿sí? Y del filo final, o el filo. Así es que son muchas cosas las que dependen en todo esto. A final de cuentas, después de la teoría que les acabo de echar, si todos están bien afilados, todos van a cortar. Si ponemos mucha atención, perdón, lo que vamos a notar va a ser una resistencia de mayor a menor grado, una resistencia de una geometría convexa. Va a haber más resistencia porque es más material el que está atravesando, y menos resistencia de una geometría cóncava, porque como es tan delgada, lo que va a pasar es que va a encontrar menos resistencia a la hora de cortar. Otra cosa importante son los acabados. Si el acabado es tiene alguna capa, tiene algún acabado en DLC o un acabado en ácido, es muy diferente a una hoja al natural, aunque parezca que no, es diferente una hoja al natural a una hoja con un acabado donde ya son cuestiones milimétricas o nanométricas, si así se dice, pero la fuerza de oposición y el resbale va a ser muy distinto, dependiendo de los acabados y de las geometrías. Así es que hasta eso importa. Y a la hora de la hora, creo, si queremos ir siendo más específicos, pues son cosas que vale la pena tomar en cuenta e ir estudiando, y ir sobre todo, que lo pongan a prueba, que ustedes le den uso a sus herramientas y lo puedan ir verificando. No lo tomen de lo que les estoy diciendo, verifíquenlo, úsenlo, disfruten de sus herramientas. Yo disfruté enormemente haciendo estas pruebas y no me queda más que ganas de salir y poder trabajar como solía trabajar, en la naturaleza y haciendo cosas, empleando mis herramientas. Así es que tómenlo de mí,
empleen sus herramientas. Sí hay diferencia mínima, pero porque si a final de cuentas están bien afilados, la resistencia y las diferencias van a ser mínimas. Pero sí se sienten. Úsenlos para cocinar, úsenlos para el jardín, para cortar madera, para lo que se les ocurra, que sea constructivo y positivo. Pues ahí lo tienen. Déjenme en sus comentarios qué opinan, qué preguntas les surgen. Y bueno, ya lo saben, ahí tienen la tarea. Y sobre todo su tarea es preguntas, comentarios. Vamos ampliando el diálogo y viendo a qué resultados llegan ustedes o cuál es su experiencia, y vamos contrastando, ¿no? Vamos contrastando experiencias. Aquí no se trata de que uno esté bien u otro esté mal, sino simplemente cuál es la experiencia de cada uno. Hay muchas variables en todo esto, desde la mano que afila, ¿no? Entonces, si uno tiene la mano ligera o uno tiene la mano pesada, hasta eso va a influir. Pero pues el chiste es ir aprendiendo y descubriendo todo este tipo de variables y cuál es la mejor geometría para mí. En el pasado yo les hubiera dicho la convexa por el tipo de actividad que llevaba. La convexa y la recta. Hoy todas me encantan, pero estoy sorprendido con la geometría en forma de cincel. Así es que, y bueno, una buena geometría recta con suficiente grosor y que se adelgace lo suficiente, puede hacerla a la forma de una geometría cóncava sin llegar a ser tan endeble como lo cóncavo. Pero aún así, pues hay muchísimas cosas. Están los Cold Steel SRK que anteriormente ahora son rectos, tienen una geometría recta, pero pasó lo mismo que con estas. Estas navajas eran cóncavas. Así es. Entonces, yo hubiera preferido que estas las hubieran dejado así, un poquito como la Código 4, pero bueno, lo cambiaron. Así es que, y ya le voy a parar porque me empiezo a encarrilar y no me paran. Ahí lo tienen, alumnas y alumnos del profesor EDC. Que tengan un excelente resto de la semana. Hoy llegó paquete y con ese paquete pues llegan, así es, algunos pedidos que me habían hecho y unas sorpresas para nuestra mesa de ventas fantásticas. Así es que estén atentos. Profesor EDC fuera.